Ahí sí. Entonces, bueno, decíamos que iniciamos el periodo ahora del estudio de las máquinas térmicas, ¿cierto? Desde el punto de vista del ciclo de Carnot, ¿verdad? Que nos va a proveer entonces una perspectiva de cómo se entiende la entropía, ¿ya? Hasta ahora nosotros entendemos la entropía desde los cursos de química general, ¿cierto? Y desde cursos básicos de ciencia, como una transición entre orden y desorden, ¿cierto? Bueno, la entropía tiene un significado más profundo y eso entonces lo que vamos a abordar con el análisis de estos ciclos térmicos, ¿ya? Bien, entonces voy a apagar la cámara y vamos a irnos a la pizarra, como estábamos acostumbrados ya en esta parte del curso. Ok, entonces ya estamos en modo pizarra. Y les recomiendo entonces que vayan mirando la clase junto con el apunte, creo que el número 8, ¿ya? Donde está el ciclo de Carnot, ¿de acuerdo? Bueno, ya habíamos dado una introducción al respecto de cómo se diseña este tipo de máquinas, ¿cierto? No vamos a entrar para nada en la mecánica de esas máquinas, sino que solamente vamos a mirar la perspectiva energética de este tipo de ciclos, ¿ya? Lo que hemos visto en la parte anterior del curso, ¿cierto? Con procesos isotérmicos, adiabáticos, isocóricos, etcétera. Entonces vamos a traer esos procesos que vimos de una forma un poco más abstracta, ¿cierto? Los vamos a traer a una aplicación como son las máquinas térmicas, ¿ya? También, aparte de las máquinas térmicas, vamos a ver el funcionamiento de refrigeradores y también el funcionamiento de bombas de calor. Pero el principal foco de estudio son las máquinas térmicas porque eso en el fondo nos permite entender bien cuáles son los segmentos de los que está compuesto, cuál es la contribución de cada segmento, ¿cierto? Cómo se calcula, por ejemplo, el trabajo que nosotros queremos extraer de esa máquina, se hace a partir entonces de este ciclo. Y habíamos dicho entonces que en el fondo este ciclo también se puede modelar a partir del movimiento, ¿cierto? De un pistón, entonces vamos a utilizar el gas ideal, ¿ya? Como modelo para en el fondo hacer la matemática más simple, ¿ya? Bien, entonces en un ciclo de Carnot o de máquina térmica, ¿verdad? Tenemos algo como esto. Recuerden que esto ya está en el apunte, así que lo pueden mirar mejor ahí si gustan. Entonces tenemos presión, ¿cierto? Versus volumen, lo que hemos dicho bastantes veces sobre los diagramas PV, ¿cierto? Los diagramas PV dan cuenta del trabajo. Y tenemos entonces un punto A, ¿verdad? Donde hay una isoterma, ¿cierto? Tenemos un punto B, donde comienza entonces una diábata. Acá tenemos también una adiábata, ¿cierto? Este es el punto D. Y acá tenemos también otro que conecta, que es el punto C. Y esto es una isoterma, ¿cierto? Entonces acá tenemos una dt igual 0, un dq igual 0, ¿cierto? Y eso es análogo para este segmento que está acá, ¿cierto? El dt es 0 y el dq es 0 acá también, ¿cierto? Entonces tenemos isotermas y adiabatas. Nosotros habíamos visto también anteriormente que en uno de los gráficos que mostramos al respecto de los procesos, que la pendiente de la isoterma es distinta a la pendiente de la diábata, ¿cierto? Bueno, esto es lo que se ve acá. Si el ciclo, si no se forma un ciclo, ¿cierto? Si no hay si no hay una etapa cerrada al respecto, o esta etapa no convergen en un solo punto, ¿cierto? O no forman un ciclo, entonces no tiene sentido el análisis de esto, ¿ya? Porque nosotros necesitamos obtener una energía útil, ¿de acuerdo? Y volvemos entonces a obtener esa energía desde el mismo punto. Entonces, por eso hacemos un análisis de un ciclo, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que nos interesa entonces de este diagrama? ¿Mm? Nos interesa entonces el trabajo que nosotros podemos obtener a partir de este ciclo, ¿cierto? Bueno, en el caso del segmento AB, ¿cierto? Que es una isoterma, ¿verdad? Entonces el sistema, si ustedes lo pueden ver en el apunte 8, ¿cierto? Lo pueden ver con el modelo del émbolo, ¿cierto? O el del pistón, donde se pone entonces el gas en contacto con una fuente caliente, ¿cierto? Todo gas en contacto con una fuente caliente, o la gran parte, o la gran mayoría de los gases en contacto con mayor temperatura, ¿cierto? Se expande.
¿ya? Ese movimiento entonces de expansión es aprovechado, ¿cierto? Como una expansión del pistón y por lo tanto puede ser aprovechado como un trabajo útil, ¿verdad? Luego de eso, el pistón en el segmento BC se retira desde la fuente caliente, ¿cierto? Y se mantiene su expansión, ¿cierto? En el fondo, el gas tomó esa temperatura, ¿verdad? Y la tomó y la transformó en energía interna. Y esa energía interna del gas entonces permite seguir la transformación de trabajo o de expansión, en este caso, del émbolo, ¿cierto? Luego del punto C al D hay una compresión, ¿cierto? Una compresión isotérmica, es decir, una vez que se produce la expansión total del émbolo, ¿cierto? Entonces comienza el proceso de compresión, ¿cierto? Es decir, entonces se puede graficar esto como si el émbolo se pusiera en contacto con una fuente fría, ¿ya? O también basta con que la expansión en fondo sea de un gas, ¿cierto? Exotérmica, y cuando esa exotermicidad ya es entregada al medio, entonces el gas se comienza a enfriar. Cuando se enfría, entonces el sistema se empieza a comprimir, ¿ya? Y eso entonces está graficado en el tramo o en los segmentos C y D. Y de D a, bueno, comienza entonces también otra compresión, ¿verdad? Pero esta vez es adiabática, es decir, la energía interna entonces del gas es la encargada de, perdón, el trabajo recibido como calor del gas, entonces comienza el proceso de compresión que va desde D a A, ¿ya? Perdón. El DDA es adiabático, entonces, perdón. La energía interna del gas es la que es la responsable entonces de ese proceso de compresión entre D y A. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces AB isotérmico, ADC también, y AD adiabático y B y C adiabático, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener entonces clarito cómo se esquematiza este ciclo. ¿Mm? Bueno, a veces no es tan fácil, uno se confunde o la mayoría de los estudiantes se confunde con los procesos isotérmicos y adiabáticos, ¿ya? Suele haber una confusión al respecto. Entonces, este ciclo ayuda a que ustedes tengan claro que un proceso isotérmico no es lo mismo que un proceso adiabático, ¿cierto? En el isotérmico lo que pasa es que el sistema está en contacto por paredes diatérmicas con el medio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cualquier aumento de temperatura, ya sea en el sistema o en el medio, se va a transferir desde el medio al sistema o desde el sistema al medio, ¿cierto? En el caso de los procesos adiabáticos, entonces se utilizan paredes adiabáticas, es decir, si hay un aumento de temperatura en el caso del sistema, entonces ese calor no va a ser transferido al medio, ¿ya? Bien. Eh, ¿Cuál es el primer análisis que podemos hacer de esto? Solamente un análisis cualitativo inicial. Eh, ¿Cuál es el trabajo que nosotros queremos obtener desde este ciclo, cierto? ¿Cómo obtenemos los trabajos a partir de este ciclo? ¿Cómo creen ustedes? Por ejemplo, aquí tenemos etapas de expansión y etapas de compresión, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo total estará dado por la suma de ambos, ¿cierto? Por la etapa de compresión y la etapa de expansión. ¿Cuál será entonces el trabajo del ciclo? El área, el área bajo las curvas, sí, muy bien, Marlene. No es entre, pero es bajo las curvas, ¿sí? Bueno, y entre las curvas también te puedes tener algunos resultados, pero sí, en general, para ser más exacto, el área bajo la curva, muy bien, Marlene. Entonces, si hacemos, por ejemplo, análisis bajo la curva o bajo los segmentos que confeccionan este ciclo, entonces encontraremos qué trabajo predomina sobre otro, ¿cierto? Deberíamos encontrar eso porque si al final el ciclo no me entrega ningún trabajo neto, ¿cierto? Ningún trabajo que yo pueda aprovechar, entonces no tiene sentido este ciclo, ¿ya? Ahora bien, algo importante que les había mencionado la clase anterior, pero que se los menciono ahora, es que el análisis que vamos a hacer de este ciclo entonces va a ser bajo condiciones reversibles, ¿ya? Es decir, vamos a poder utilizar entonces todas las herramientas de cálculo que hemos aprendido en la parte anterior del curso, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la energía interna de este ciclo? Eso también lo dijimos en la clase pasada. Y aquí respondieron más, ¿cierto? A ver. Exactamente. Muy bien, Leonardo, muy bien, Simón, y muy bien, Isidora. Excelente. Súper bien, bien. Entonces, eso me demuestra que ustedes están bastante bien preparados para la prueba de hoy. Entonces, como es un ciclo y la energía interna es una función de estado, entonces, independientemente si el ciclo es reversible o irreversible, ya el delta es igual a cero. Por lo tanto, el análisis que debemos hacer entonces es en función de trabajo, ¿cierto? Yo les había mencionado antes y también ya
dándole un poco más de la perspectiva que van a ver en la segunda parte del curso, que el trabajo en el fondo es la energía que nosotros queremos obtener de un sistema, ¿ya? Ya sea a través de este ciclo termodinámico o a través, por ejemplo, de reacciones químicas. ¿De acuerdo? El trabajo en el fondo es como nuestra energía que nosotros queremos obtener de ahí para poder emplearla quizás en algún otro proceso, ¿cierto? O tomar esa energía y trasladarla a otra reacción química, etcétera. Pero es la energía útil en el fondo, ¿de acuerdo? De hecho, después ustedes más adelante van a encontrar funciones de estado, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, que en el fondo está relacionado con el trabajo máximo y con el trabajo máximo útil, ¿ya? Y eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, una vez que termine esta parte del curso, ¿ya? Bueno, entonces hacemos como delta E del ciclo, ¿cierto? Es cero, entonces el trabajo del ciclo, ¿cierto? Es igual entonces al Q del ciclo, ¿ya? Como nosotros entonces tenemos eh, tenemos entonces la- la manera de calcular el trabajo, ¿cierto? Con la integral de PDV, entonces va a ser más fácil calcular también el calor en función del trabajo, ¿cierto? Recordemos que todavía no hemos llegado a la parte donde vamos a encontrar una expresión para Q, ya que esto va a ser en un par de clases más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, delta del ciclo es igual a cero, entonces el trabajo del ciclo es igual entonces al Q del ciclo, ¿cierto? Entonces eso está relativamente claro. Ahora bien, aquí vamos a dar algunos ejemplos de cómo calcular, por ejemplo, el trabajo en los distintos segmentos, ¿ya? Antes de eso, bueno, yo les mencionaba, ¿cierto?, que entre A, B, C, entre los segmentos A, B y C, entonces ocurre el trabajo de expansión, ¿cierto? Es decir, hay un aumento de volumen, ¿verdad? Recuerden que el eje horizontal, ¿cierto?, corresponde entonces a volumen. Por lo tanto, si yo me voy hacia la derecha, va a haber entonces un trabajo o un proceso de expansión, ¿cierto? Y en el caso de C, D y A, ¿cierto? Entonces está reflejado el trabajo de compresión, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que esté bajo los segmentos ABC corresponde al trabajo de expansión y todo lo que esté bajo los segmentos CDA corresponde al trabajo de compresión, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo de expansión está dado por toda esta parte que voy a churar, ¿mm? ¿Cierto? Todo eso entonces es el trabajo de expansión, ¿cierto? Recuerden, todo lo que está bajo los segmentos ABC. Eso es solamente un análisis matemático, ¿cierto? Después nosotros podemos calcular esa integral, pero por ahora estamos haciendo un análisis cualitativo. ¿Cuál es el trabajo de compresión? Bueno, borramos acá. Y todo lo que está bajo esta curva, entonces es trabajo de compresión, ¿cierto? Bueno, es fácil darse cuenta de quién es mayor que quién, ¿cierto? En este caso, el trabajo de expansión, con este simple análisis cualitativo, ¿verdad? De este ciclo, nos damos cuenta que el trabajo de expansión es mayor que el trabajo de compresión. ¿Es eso consistente con lo que nosotros esperamos del ciclo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un resultado esperado o inesperado? ¿Está de acuerdo a lo que nosotros queremos de un sistema? ¿O más bien queremos obtener de un sistema? Pueden responder sí o no al menos. Ah, pero Leonardo que asegurado, respondo sí con pregunta. Está bien, está bien. Sí, pero tienes razón, es un resultado consistente, ¿ya? La respuesta es sí, claro, porque en el fondo si ustedes miran el modelo de expansión, ¿cierto? Perdón, de Démbolo, nosotros queremos que se expanda, ¿cierto? Y esa expansión, en el fondo, va a ser supuestamente girar esa rueda excéntrica, ¿cierto? Y esa rueda excéntrica para nosotros representa una energía, representa un proceso. No vamos a ir más allá de esa rueda excéntrica, por supuesto, pero sabemos que eso representa entonces lo que nosotros queremos obtener de esta expansión, ¿cierto? O de este gas, el trabajo de expansión. Pero parte de ese trabajo de expansión, ¿cierto? Se pierde como trabajo de compresión. Entonces,
sabemos que no todo el trabajo del ciclo corresponde a trabajo de expansión, sino corresponde a trabajo de expansión menos el trabajo de compresión, ¿cierto? Bueno, ¿cómo analizamos entonces el ciclo? Veamos, echémosle un vistazo segmento por segmento, ¿cierto? Y esto es en el fondo está muy ligado a lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros analizamos esto, ustedes son capaces en el fondo de visualizar esto o capaces de responderlo, entonces quiere decir que están bastante bien preparados para la prueba de hoy. ¿Mm? Entonces, analizamos segmento por segmento, ¿cierto? Vamos a hacer para algunos segmentos, no para todos, porque si no nos toma más tiempo. En el caso entonces del segmento AB, que es un proceso isotérmico, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el trabajo que está involucrado ahí? Este segmento AB. ¿A partir de qué expresión? Pueden mencionarla, pueden escribirla. Hoy día le estoy preguntando un poco más para que ustedes vean también. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Jordi. Yo le estoy preguntando más hoy día para que ustedes vayan viendo si están bien preparados, ¿ya? Y lo que dice Jordi es cierto. Bueno, entiendo que la sumatoria en este caso quería decir una sumatoria a infinito, ¿cierto? Y eso en el fondo es la integral. Entonces, el trabajo en esta parte que está acá, el trabajo del segmento AB, ¿cierto? Se calcula entonces como nRT, ¿cierto? Logaritmo natural del volumen B dividido por el volumen A. ¿De acuerdo? En este caso que está acá, en el adiabático, ¿cómo se calcularía el trabajo? Excelente, Simón, muy bien. Excelente. Súper bien, ¿cierto? Porque la expresión que está acá arriba, me está diciendo que T es constante, ¿cierto? Y es consecuente, por supuesto, porque está hablando de que AB es un proceso isotérmico. Pero la diábata BC no es un proceso isotérmico. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Por lo tanto, no tiene sentido calcularlo con esta expresión que está acá, sino en el fondo tenemos que calcularlo entonces en función de la energía interna, ¿cierto? Recordemos que el trabajo, en este caso BC, ¿ya? Es igual entonces a delta E, ¿cierto? O si quieren, bueno, menos delta E, como ustedes quieran o gusten poner el signo, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale delta E? Bueno, entonces el trabajo en BC, ¿cierto? Si nosotros recordamos la expresión para delta E, entonces vale menos C sub B, ¿cierto? C sub B molar por el delta T, ¿verdad? Es decir, por la diferencia de temperatura. Ahora, otra pregunta. Em, ya que el tramo AB o el segmento AB y el segmento DC son isotermas, ¿cuál es la isoterma de mayor temperatura en ese caso? Dije, dije isoterma, Vicente. Ese es el adiabata. Ese es adiabata. Entre la isoterma, los segmentos isotérmicos son AB, ¿cierto? Y DC, dedo, ¿cierto? Dedo C. Entonces, entre esos dos, ¿cuál es la isoterma que representa la mayor temperatura? Ya, AB, muy bien, Vicente, ¿viste? Te corregiste, excelente. Muy bien, Isabela, muy bien, Simón, muy bien, Marlene, excelente. La isoterma de mayor temperatura, entonces, AB, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque, bueno, en el fondo del diagrama PV, todas las isotermas que están más arriba, ¿cierto? Que van ascendiendo, ¿verdad? Que se van haciendo mayor, eh, quiere decir que son de mayor temperatura, ¿cierto? Y lo que tiene sentido, porque en el fondo si yo voy hacia arriba, ¿verdad? Hay sectores de mayor presión, y sabemos que la presión, ¿cierto? Es un parámetro proporcional a la temperatura. Entonces, a mayor presión es de esperar que el sistema, y en este caso un gas ideal, tenga mayor temperatura. Entonces, también es una manera de pensarlo en ese sentido, ¿ya? Pero al menos me doy cuenta de que ustedes reconocen bastante bien este diagrama PV, ¿ya? Ok, entonces seguimos,
si hacemos, por ejemplo, el análisis del tramo CD, ¿cuánto valdría ese trabajo? El trabajo PC, perdón, CD, trabajo CD, ¿cuánto vale? ¿O cómo se calcula? Se calcula de la misma manera que el caso del segmento AB, ¿cierto? Pero en este caso los volúmenes, el volumen final es menor que el volumen inicial, ¿cierto? Por lo tanto, es de esperar que ese logaritmo natural me arroje un signo negativo, ¿cierto? Muy bien, excelente, Isidora, súper bien. Entonces, sería NRT, ¿cierto? Logaritmo natural de BD dividido por BC, ¿cierto? Y pero la diábata entonces sería similar a lo que vimos anteriormente, donde W es igual a WDA es igual entonces a C sub B, ¿cierto? NC sub B molar menos C sub B molar por el delta T, ¿ya? En este caso del delta T, la temperatura final va a ser más alta que la temperatura final va a ser más alta que la temperatura inicial, ¿cierto? Por lo tanto, este va a ser positivo, ¿ya? Por lo tanto, el término va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de analizar este ciclo, ¿ya? Voy a borrar algunas cosas, a ver si puedo limpiar un poquito más la pizarra. Si me tienen un poquito de paciencia. Ya está bien. Entonces, el trabajo del ciclo, ¿cierto? Si nosotros queremos poner una perspectiva mucho más amplia, es igual al trabajo de expansión más el trabajo de compresión, ¿cierto? Y esto es igual entonces al trabajo AB más el trabajo BC más el trabajo CD, ¿cierto? Más el trabajo DA, ¿de acuerdo? Entonces estos dos que están aquí representan la expansión y estos dos que están acá representan entonces la compresión, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, ese análisis es importante que ustedes lo ejerciten más adelante y quizás también ahora lo pueden ejercitar quizás mentalmente para que vean que están preparados para la prueba y ¿cierto? Tiene mucho que ver con esto, me refiero a identificar cómo se calculan, ¿cierto? Los trabajos, la energía interna, dependiendo del tipo de proceso que se esté dando. Entonces hasta ahora es como si todavía estuviéramos viendo la materia anterior, ¿cierto? Pero esta vez la estamos aplicando a un ciclo termodinámico, ¿ya? Estamos dando un sentido práctico. Ahora bien, ¿qué parámetros son importantes dentro de una máquina? ¿Ya? De una máquina térmica en este caso. Un parámetro muy importante es la eficiencia de estas máquinas, ¿ya? Antes de esto, antes de eso, em, es importante entonces poder em, esquematizar el funcionamiento de este tipo de ciclos, ¿ya? De la forma más simple. Bueno, ¿cómo se esquematiza eso? Si ustedes recuerdan y miran su apunte, en el segmento AB se pone entonces el émbolo en contacto con una fuente caliente, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo podemos llevar a motores, ¿ya? A motores de auto. Por ejemplo, la fuente caliente, ¿cuál sería? Sería la ignición del combustible, ¿cierto? O sea, yo hago la ignición de mi combustible, ¿cierto? Con una mezcla de aire y una chispa, ¿verdad? Esa reacción de combustión, ¿verdad? Genera entonces la expansión del émbolo, ¿verdad? O de los pistones que están en el interior del motor, ¿cierto? Bueno, esta reacción de combustión es de esperar que sea de alta temperatura, ¿cierto? Que en el fondo la creación de estos gases, la generación de estos gases genere alta temperatura. Entonces, esa sería en el fondo como nuestra fuente caliente, ¿ya? Si nosotros tratamos de extrapolar esto al funcionamiento de un motor, que es algo que nosotros, o sea, si bien no somos mecánicos, pero que podemos entender fácilmente y algo que es cotidiano, entonces lo podemos entender de esa manera, ¿ya? Bueno, entonces, el calor del ciclo, ¿ya? El calor del ciclo, entonces, que utiliza el ciclo para funcionar, entonces se extrae en la etapa AB, ¿ya? Con esta reacción exotérmica o si se pone en contacto con una fuente caliente, como ustedes quieran imaginarlo y les sea más simple, ¿ya?
De ahí entonces se extrae calor. Entonces con ese calor es en el fondo con el que se juega todo el ciclo, ¿ya? Esa energía es la que se pone en juego para generar el trabajo, ¿cierto? Tanto de expansión y para generar también el trabajo de compresión. Bueno, entonces, ¿cómo podemos poner en esquema este funcionamiento de las máquinas? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, acá un foco, ¿cierto? Caliente, que sería el segmento AB, ¿cierto? Por ejemplo, genera entonces, de ese fuego caliente yo extraigo un calor, ¿verdad? Como es un proceso isotérmico, entonces yo estoy extrayendo un calor. Y ese calor lo vamos a poner entonces Q2, ¿m? Arbitrariamente. Aquí entonces está representado mi sistema, ¿cierto? ¿Cómo se comporta mi sistema? Mi sistema entonces se comporta como un ciclo, por lo tanto, un círculo lo representará bastante bien. Esto también está en el apunte por si acaso, si lo quieren ver mucho más elegante y más claro, también está ahí. Y ese sistema entonces me genera un trabajo útil ya, o una energía de trabajo que yo puedo utilizar en otra cosa, que puede ser, por ejemplo, hacer funcionar esa rueda excéntrica que les muestra el esquema anterior, y parte entonces de esa energía que se entregó al sistema como Q2, ¿cierto? Se divide entonces en trabajo, y otra parte entonces se divide en calor, ¿ya? En un calor que Q1, donde Q1 es menor que Q2, o Q2 es mayor que Q1, ¿cierto? Y este Q1, dónde se entrega? Hacia el medio se entrega entonces en el segmento CD, ¿ya? C y D de dedo. Entonces en el segmento CD se entrega ese calor Q1, ¿de acuerdo? Porque ese es un segmento isotérmico, ¿cierto? Entonces isotérmico quiere decir entonces que entra el juego el calor. Y se entrega entonces a un foco frío, ¿verdad? Que fue entonces lo que nosotros hicimos en la etapa CD, ¿cierto? Así entonces nosotros podemos esquematizar el funcionamiento de este sistema, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál sería el funcionamiento ideal de una máquina? ¿Ya? Una máquina térmica. El funcionamiento ideal sería ese que está ahí. Ese sería el funcionamiento ideal, donde el Q2 o la fuente caliente, lo que sea que lo genere, ya se transforme completamente en trabajo. ¿Ok? ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué creen ustedes que no ocurre eso? De hecho, en muchos libros, si ustedes ven un esquema como esto, dice que este esquema viola la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Y es aquí justamente en este esquema tan simple, es que entonces está implícita la función entropía. Ahora, mi pregunta, ¿por qué no es posible, o por qué creen ustedes que no es posible que este ciclo convierta completamente en calor en trabajo? ¿Qué es lo que le dice su intuición, ¿ya? O a lo mejor conocimientos previos que tengan? Pueden decir lo que quieran, no hay problema. Exactamente, Sofía, muy bien, se pierde, ¿ya? Pero ¿por qué se pierden? O dónde se pierde, ¿ya? Si esto se pierde como calor, se pierde como Q1, ¿cierto? Entonces, bueno, la respuesta a esta pregunta que le acabo de plantear en el fondo es porque no es posible transformar entonces calor en trabajo, ¿ya? Eso quiere decir entonces que el trabajo, perdón, que el calor es una energía un poco más dispersa o más disipativa, ¿ya? Que el trabajo. El trabajo entonces es una energía más concentrada, más ordenada, por decirlo de una manera, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy hablando, por ejemplo, fíjese, yo estoy hablando de conceptos de orden, desorden, ¿cierto? Q2 sería así como una energía más desordenada, y W y trabajo sería una energía más ordenada. Entonces, ya vamos encontrando nexos con la función entropía. Todavía no la vamos a ver en esta clase al menos, pero sepan ustedes que el concepto de entropía nace desde acá, ya, nace del análisis de estas máquinas. Entonces, como Q2 no es posible transformar todo el calor en trabajo, entonces parte de ese, ups, parte entonces de ese calor se transforma en Q1, ¿cierto? Y ese Q1 entonces se entrega al foco frío, que es lo que ustedes pueden ver en el esquema anterior, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo es el balance energético de este esquema?
la energía ustedes saben que no se crea ni se destruye, por lo tanto se transforma. Entonces, si yo hago un análisis de todas las energías que están involucradas acá, debería encontrar un balance energético, ¿cierto? Es decir, lo que yo ponga a la izquierda como energía va a ser igual a lo que yo ponga como energía a la derecha, ¿cierto? Pensando en una ecuación. Vamos al chat. Exactamente, muy bien, Jesús. ¿Ya? El balance energético nos dice, bueno, y eso está también en el apunte, pero lo importante es que ustedes entiendan por qué se hace, ¿ya? Entonces, Q2 en mi energía de entrada, ¿cierto? Es, es el flujo energético que yo le entrego al sistema, ¿verdad? Este gas ideal para que se expanda y se comprima, y entonces Q2 está compuesto, o se transforma en este caso, en trabajo y en Q1, ¿de acuerdo? Este balance energético es muy, muy importante porque después nos permite calcular eficiencia, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en este caso, para simplificar todas las cosas, vamos a suponer entonces que el ciclo térmico se compone solamente de estos tres flujos energéticos, ya Q2 desde la fuente caliente, trabajo, que es lo que se va a generar en parte por lo que se entrega como Q2, y la otra parte de Q2 entonces se desprende como calor Q1, ¿de acuerdo? Hacia una fuente fría. Entonces, el foco caliente, por supuesto, está a una temperatura T2, ¿cierto? Y el foco frío está a una temperatura T1, ¿ya? Sabiendo entonces que T2 es mayor que T1, ¿cierto? Que sea un foco caliente, obviamente, me sugiere que la temperatura sea mayor a la del foco frío. ¿De acuerdo? Bien, este esquema es tan simple, entonces nos entrega una información muy importante. Ahora bien, lo que les decía entonces hace poco rato, la eficiencia de las máquinas, ¿cómo se define? Bueno, la definición de una máquina térmica o de una eficiencia de una máquina térmica es la siguiente, ¿ya? Se escribe como eta, ¿cierto? Esa letra griega, y es W, ¿cierto? Dividido por Q2. ¿De acuerdo? Esa es una definición, ¿ya? Y una definición, ups, otra vez lo hice. Ahí sí. Ahí sí, ¿estamos? Ya. Se me ha ido la pizarra. Entonces decía que la eficiencia, ¿ya? Se define de esa manera. Pero tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué tiene sentido esa definición? Porque en el fondo me está diciendo, bueno, que toda eficiencia, ¿cómo se define? ¿Cierto? Como el total, ¿cierto? Dividido por la porción que nos interesa, ¿cierto? O la parte que nos interesa, ¿ya? Por una parte de interés. En este caso, el total que nosotros entregamos de energía a este ciclo termodinámico es Q2, ¿cierto? Y la parte que nos interesa o la porción que nos interesa es el trabajo. Por lo tanto, tiene sentido. Y ustedes se dan cuenta que al llamarse eficiencia, entonces esto va a estar en función o se va a expresar en un lenguaje de porcentaje, ¿cierto? O sea, esto va a ser de 0 a 100%, o si eso es tanto por ciento, o de 0 a 1 en caso que sea tanto por 1, ¿cierto? Pero en el fondo la idea es exactamente la misma. Entonces, el Q2 es el total de energía que yo le entrego y la parte que me interesa entonces rescatar de ese Q2 es trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a borrar un poquito acá. Si ustedes se dan cuenta, entonces la eficiencia, ¿verdad? Es igual a W, Q2, y dijimos entonces que Q2 es igual entonces a W más Q1, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo en este balance energético es igual entonces a Q2 menos Q1, ¿cierto? Podemos reemplazar esa expresión acá, entonces me queda eta, ¿cierto? Lo dibujé muy exagerado, parece. Ahí sí. Eta, ¿cierto? Q2 menos Q1, ¿cierto? Partido por Q2, ¿de acuerdo? Esto también se puede expresar como 1 partido por Q1 partido por Q2, ¿cierto? Allá es la expresión más simple de la eficiencia para esta máquina térmica. Ahora bien, siempre hablando del espíritu de la termodinámica, ¿cierto? Que les he mencionado varias veces, el espíritu pragmático que tiene, es que en el fondo
los parámetros que yo tenga que utilizar para calcular algo tienen que ser ojalá lo más simple posible, ¿ya? Hasta ahora lo más simple que se ha logrado medir en laboratorio son los parámetros de presión, ¿cierto? Densidad, temperatura, cantidad de materia, expresada por ejemplo en masa o mol, etcétera, ¿verdad? Esos son parámetros que nosotros tenemos equipamientos y los equipamientos más sencillos quizás para medir. Entonces, la idea también de la eficiencia es lo mismo, ¿ya? Si bien yo puedo medir un flujo de calor, ¿cierto? Hay equipos para eso, pero a lo mejor puedo simplificar todavía más esto, ¿de acuerdo? Y entonces lo que se trata de hacer con esta expresión. Ahora, lo importante, antes de que vayamos a esa parte, lo importante es analizar, por ejemplo, esta parte que está aquí, ¿ya? Esa expresión que está ahí. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué nos dice acerca de la eficiencia? ¿Qué se deduce desde ahí? De la eficiencia de una máquina térmica. ¿Qué nos dice esa expresión? ¿Qué nos transmite? ¿Qué creen ustedes? Acerca del valor de la eficiencia, me refiero al valor numérico, ¿ya? Porque de que es valiosa, obviamente, nos permite calcular la eficiencia de una máquina, pero acerca de un valor numérico, qué nos dice esa expresión? ¿Qué creen ustedes? Vamos, láncese nada más, no lo piensen mucho y láncese y lo corregimos. Isidora me dice, depende del calor que se entrega y que se pierde en el proceso, ¿ya? Al perder más calor, la eficiencia va disminuyendo. ¿Ya? Interesante, muy bien, muy bien. Cuanto más pequeño Q1, más eficiente respecto a Q2. Excelente, muy bien. De hecho, Joaquín e Isidora respondieron lo mismo, ¿cierto? En distintas palabras, pero respondieron exactamente lo mismo. Que en el fondo, esto depende entonces de Q1, ¿verdad? Que Q1, entre menor sea la pérdida de Q1, entonces mayor es la eficiencia de la máquina, ¿cierto? O también lo podemos ver desde la perspectiva de Q2, ¿cierto? Si Q2 es muy grande, ¿cierto? La fuente o el fuego caliente es muy grande, entonces esa fracción de Q1 dividido por Q2 se va a transformar en algo pequeño, por lo tanto despreciarla frente a 1 y nos vamos a acercar entonces al 100%, ¿cierto? De eficiencia. Bueno, en la práctica, como la termodinámica también es una ciencia una disciplina muy práctica, y lo he dicho ya varias veces, en la práctica no es posible alcanzar eso, ¿cierto? No, la, se puede minimizar, ¿cierto? La pérdida de Q1, pero nunca va a dejar de existir, ¿ya? O se puede agrandar mucho el foco caliente, ¿cierto? O la temperatura de ese foco caliente, pero nunca va a poder ser infinito, ¿cierto? Para que esa fracción en el fondo fuera despreciable y si fuera igual a cero, entonces Q2 tendría que ser infinito. Pero eso no es posible, ¿ya? Ustedes se imaginan que en la práctica es difícil hacer eso. Entonces, por lo tanto, la eficiencia de una máquina térmica siempre será menor al 100%. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante entonces que podemos rescatar de esta expresión que está ahí. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Ahora, como les decía, nosotros queremos transformar esta expresión que está ahí en algo más útil, ¿cierto? Más pragmático, que nos permita calcular con parámetros simples. Bueno, podemos entonces obtener quizá una expresión que quede en función a lo mejor de un parámetro que nosotros podemos medir más fácilmente, en el caso de la fracción Q1 y Q2, ¿cierto? Bien, veamos qué se puede hacer. Y esto es, lo que está acá implica solamente un análisis casi meramente matemático. No lo vamos a hacer en extenso, porque tampoco me interesa, o creo yo no es el foco del curso que ustedes desarrollen, a lo mejor eso, pero sí que lo comprenden, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que W es igual a Q2, perdón, la eficiencia, perdón, es igual a el trabajo dividido por Q2, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros analizamos el ciclo tal como lo hicimos, ¿se acuerdan que descubrimos, o en el fondo, dis- em, hicimos el análisis de cómo calcular el trabajo para cada segmento, ¿cierto? ¿Se acuerdan que para el segmento AB, que es isotérmico, el trabajo es igual a nRT, el logaritmo natural del volumen final partido por volumen inicial, ¿cierto? Y en el caso de los segmentos adiabáticos va a ser igual el trabajo a la energía interna, ¿cierto? Que es NS sub P partido, o sea, NS sub P por delta T, ¿ya? Tomando en cuenta esos conceptos, ¿ya? Entonces, el trabajo, si nosotros sumamos todos los trabajos, entonces vamos a obtener que el trabajo total, ¿ya? Del ciclo es lo siguiente. El trabajo total entonces va a ser igual a N
R por T2 menos T1, ¿ya? Por logaritmo natural de B, volumen del punto B, ¿cierto? Dividido por el volumen A, ¿ya? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí parece que en el PDF, y no me di cuenta, disculpen, si es que es así, que parece que se desconfiguró un poco, ¿ya? Tengo los números, ahí aparecen los números corridos, pero no se preocupen, ¿ya? El análisis lo vamos a hacer acá, y después lo puedo corregir y enviárselo nuevamente, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si es así? ¿O aparece bien? ¿Aparece la expresión que escribí ahí? NR por T2 menos T1, ¿cierto? Logaritmo natural de B, del volumen en el punto B, dividido por el volumen en el punto A. Ya, aparece bien entonces, aparece correctamente. Ah, ya, no está, ya. Ok, entonces, bueno, veámoslo aquí y yo después se los envío con las correcciones, ¿ya? No me di cuenta, así que pido las disculpas. Bien, entonces, si nosotros sumamos todos esos trabajos, ¿cierto? Que nosotros dijimos A, B, ¿cierto? B, C, C, D y D, A, entonces deberíamos encontrar una expresión como esta, ¿de acuerdo? No es difícil de hacer, pero es largo, ¿ya? Me tomaría al menos, yo creo que una clase y un poquito más porque es ir deduciendo cada uno de esos y después, sobre todo la parte de los procesos adiabáticos no es tan simple, ¿ya? Porque hay que, en el fondo, saber cómo funcionan esos procesos adiabáticos, ¿cierto? Recuerden que en un proceso adiabático para calcular las variables, ¿cierto? Existen distintas formas, pero por ejemplo, si quiero calcular la presión, ¿cierto? Del sistema P1, B1 para P2, B2 en un proceso adiabático, entonces recuerden que aparece gamma, ¿verdad? Que es el cociente entre C sub P y C sub P. Entonces, si bien eso complejiza el análisis, no lo hace difícil, pero lo hace largo, ¿ya? Entonces, por ahora nos vamos a saltar todo eso. Por ahora, bueno, en realidad en este curso, en esta parte del curso, nos vamos a saltar todo ese análisis y vamos entonces a llegar al análisis directo. Pero sepan ustedes que este análisis del trabajo y del Q2 se obtiene a partir de la suma de cada uno de esos segmentos. Q2 es más fácil de obtenerlo, ¿cierto? Porque en el fondo Q2, ¿dónde se obtiene? Se obtiene entonces en un proceso isotérmico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En el segmento AB, como es un proceso isotérmico, entonces el trabajo va a ser igual al calor, ¿cierto? Entonces, como todavía no me encontramos una expresión para calor, entonces lo vamos a calcular en función del trabajo, ¿cierto? Entonces Q2 va a ser igual entonces al trabajo que está en el segmento AB, ¿cierto? Y eso se obtiene entonces a partir de trabajo y eso es NRT, ¿cierto? En este caso NRT T2, ¿cierto? Porque la temperatura más alta, sabiendo que T2 en este caso representa la temperatura más alta, ¿cierto? Porque esa isotermia está más arriba, por el logaritmo natural, ¿cierto? De B en el volumen final, ¿cierto? Que es B y el volumen inicial que es A, ¿cierto? Eso se calcula entonces a partir del trabajo. Si nosotros entonces escribimos esas expresiones dentro de la eficiencia, ¿cierto? Lo vamos a encontrar entonces que el trabajo lo reemplazamos por N R T2 menos T1, ¿cierto? Logaritmo natural de volumen B dividido por volumen A. Y todo eso entonces dividido a su vez por Q2, que en este caso es NR T2 logaritmo natural de volumen B partido por volumen A, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta entonces, NR se da con NR, ¿cierto? Y logaritmo natural de B partido por BA se va entonces con esa expresión que está ahí. Por lo tanto, la eficiencia nos queda dependiente de la temperatura, ¿cierto? T2 menos T1 dividido por T2, ¿cierto? O si lo queremos simplificar un poco más, entonces 1 menos T1 partido por T2, ¿cierto? Ahora mi pregunta ¿es consistente entonces esta expresión que nosotros obtuvimos? ¿Creen ustedes que es consistente con el análisis que hicimos anteriormente? Y tengo una respuesta, veamos. Vamos al chat. Sí, muy bien, Leonardo. Muy bien, Marlene. Ahora la pregunta, bueno, ¿y por qué? Falta el por qué. Justifique, explique, fundamente, comente.
Expláyese. Cualquiera puede responder, están todos invitados, por favor. ¿Ya? Exactamente, depende de la temperatura y esas temperaturas son un directo reflejo de los focos calientes y los focos fríos, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan de la expresión anterior, en el numerador aparecía Q1, ¿cierto? Y en el denominador aparece Q2. Por lo tanto, yo le he dicho que el calor es una función de la temperatura, ¿cierto? Entonces, es consecuente porque temperatura 1 es un reflejo del foco frío, ¿cierto? Y T2 es un reflejo del foco caliente. Y nos dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Que en el fondo, si yo quiero aumentar la eficiencia, entonces, de, quiero aumentar entonces la eficiencia de mi máquina térmica, entonces debo hacer que T1 sea muy pequeño, ¿cierto? Es decir, que el calor Q1, ¿ya? O la pérdida de energía que tenga como Q1 sea muy pequeña, o la temperatura de ese foco frío sea muy, muy, muy baja, ¿ya? O puedo aumentar mi eficiencia, ¿cierto? Aumentando la temperatura del foco caliente, ¿cierto? Es decir, T2, ¿ya? Ahora bien, este análisis, si ustedes se fijan, lo hicimos para un ciclo reversible, ¿ya? Es decir, donde todas las energías se transforman en algo, no se disipan, sino que sabemos perfectamente que Q2 se transforma en trabajo y en Q1, ¿cierto? ¿Qué pasaría con un ciclo irreversible? ¿Qué esperan ustedes con respecto a la eficiencia? O en palabras más explicativas, ¿cuál sería mayor la eficiencia de la máquina reversible o irreversible? ¿Cuál será mayor? Marlene me responde irreversible, pero irreversible será mayor o menor. Y Leonardo me responde reversible. Ya, entonces voy a poner la pregunta de una sola vez. ¿Cuál eficiencia será mayor? ¿La del ciclo reversible o irreversible? Eso. Bueno, a lo mejor Marlene me responde que irreversible va a ser menor y Leonardo me responde que va a ser mayor en el caso reversible. Bueno, si es así, ambos están correctos, ¿cierto? Y Magdalena también. Em, la eficiencia de un ciclo reversible entonces es mayor que la de un ciclo irreversible. Por tanto, nosotros estamos haciendo un análisis para la máxima eficiencia teórica que nosotros podríamos obtener de una máquina, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Si yo quiero hacer más eficiente un proceso, ¿ya? Un proceso térmico, hablemos con un ejemplo mucho más tangible, ¿ya? Que analizamos ahora. ¿Qué debo hacer con esa máquina? ¿A qué debo acercarme? Cuando yo estoy haciendo más eficiente el funcionamiento de una máquina térmica, ¿qué es lo que estoy haciendo desde el punto de vista termodinámico? ¿La estoy haciendo más o me estoy acercando a? Bueno, lo voy a comentar yo entonces, si no se atreven. Si yo estoy aumentando la eficiencia de una máquina, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es me estoy acercando a la reversibilidad, ¿ya? Lo que es bastante, quizá si uno recuerda la definición de lo que es un proceso irreversible, ¿cierto? Irreversible, ¿verdad? Que lo vimos hace ya varias clases atrás. Recordemos que el proceso reversible entonces en el fondo involucra conservación de energía, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, entre yo más me acerque a la reversibilidad en cualquier tipo de máquina, entonces estoy aumentando la eficiencia en el caso de una máquina térmica y en el caso de refrigeradores, todo eso, bueno, hablamos en la próxima clase, pero también aumentamos su rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la idea siempre de mejorar los procesos, por ejemplo, o hacerlo más eficiente desde el punto de vista energético, entonces, es hacerlo lo más reversible posible. ¿Ya? Por lo mismo, no sé si ustedes se acuerdan que alguna vez comentamos en alguna de las clases el funcionamiento del auto eléctrico, ¿cierto? Yo no soy mecánico ni esas cosas, pero me refiero desde el punto de vista energético. ¿Cómo funciona un auto eléctrico? ¿Se acuerdan? ¿O alguien tiene una idea más o menos de cómo funciona un auto eléctrico?
Supongamos entonces que en este caso la eficiencia que estamos calculando, por ejemplo, es de un motor de un vehículo, ¿cierto? Los motores benzineros, petroleros, supongamos que funcionan bajo este concepto, ¿ya? Donde el calor yo tengo que transformar en trabajo. En el caso de un auto eléctrico no existen los fenómenos de calor, ¿ya? Porque lo que estoy haciendo ahí es entonces funcionar a través de un paso de corriente eléctrica, ¿cierto? A través de un flujo de electrones que en el fondo pasa, bueno, la física lo explica mucho mejor, pero pasa a través de una resistencia, ¿cierto? Y eso entonces en el fondo genera energía o genera en este caso un voltaje, ¿verdad? Entonces, los procesos que involucran transferencia electrónica, ¿cierto? O en este caso un flujo electrónico, son mucho más cercanos a los procesos reversibles que los procesos de calor como lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Por eso los vehículos eléctricos son más eficientes, ¿cierto? En conversión de energía que los autos a combustión, ¿ya? Ahora, bueno, los problemas que tenían asociados eran otros, ¿cierto? Sobre los costos de eso, los tipos de celda que tienen que utilizar, porque como son procesos electroquímicos, entonces están involucradas celdas, ¿cierto? Potenciales, membranas, ¿cierto? Porque la celda está compuesta de membranas de separación, etcétera. Bueno, ahí hay otros temas que en el fondo limitan quizá que sea mucho más asequible inicialmente, pero fíjense que en estos últimos 10 años han habido grandes avances y ya en Chile nosotros podemos ver auto eléctrico, entonces no estamos tan lejos. Hay materiales o sea, se han hecho innovación en la ciencia de materiales para poder encontrar materiales que sean eficientes y que en el fondo sean duraderos para ese tipo de celdas. Pero en el fondo, lo que quiero transmitir en esta parte de la clase es que los procesos que involucran estos flujos electrónicos son mucho más cercanos a la reversibilidad que los procesos térmicos que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, ¿por qué estamos viendo eso que está acá? Porque estamos viendo algo que es un poco más arcaico, por decirlo así. Bueno, porque en el fondo este es es como nace la termodinámica, ¿cierto? Este es el core de todo esto, entonces por eso estamos haciendo ese análisis. Pero sepan ustedes que la diferencia entre un auto a combustión y un auto eléctrico es que en el caso de un auto a combustión, entonces tenemos que transformar ese calor en trabajo, ¿cierto? Y sabemos que no es posible transformarlo completamente en trabajo, pero en el caso de un proceso electrónico, ¿cierto? No hay calores involucrados, por lo tanto ese proceso se hace más cercano a la reversibilidad. ¿Ya? Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda al respecto. Vamos a dejarla hasta acá para que eh, tengan un descanso quizás antes de la próxima clase o no sé, aprovechen de repasar materia. Quizás esto igual les puede servir un poquito para la prueba de hoy. Me refiero en el contexto de identificar qué significa que sea una isoterma, qué significa que sea una diábata, ¿verdad? Eso quizás les puede servir para refrescar lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Bueno, entonces me despido de la grabación, ¿ok? Si tienen duda me puedo quedar un ratito para responderlas. Y a la gente que se conecta sincrónicamente, entonces me despido y que tengan un excelente día lunes. Chao.